Quiero empezar este programa explicando lo que es una política pública. Según el Banco Mundial, una política es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Una política pública es una idea o una intención o una acción y una decisión que toma el Estado con la finalidad de transformar o modificar una situación determinada que se ha identificado como un problema público y para eso dar respuesta a los distintos sectores de la población. Es decir, las políticas públicas son una respuesta que da el Estado a los intereses, a las problemáticas que tiene una población. En ese sentido, los gobiernos nacionales o provinciales o municipales tienen la responsabilidad de generar políticas públicas a favor de la población. Entonces, las políticas públicas deben de realizarse de forma participativa, aplicando el enfoque territorial. ¿Por qué el enfoque territorial? Porque no todas las zonas de un país tienen las mismas necesidades o las mismas características físicas y sociales. Por ejemplo, en algunas zonas la brecha social será más amplia en el tema de la educación o en la salud, o quizás existirá más necesidad de las carreteras o de la seguridad ciudadana. Entonces, por eso es importante que los funcionarios o los servidores públicos conozcan la realidad de su país o de su provincia o de su ámbito regional o de su municipio. ¿Por qué? Para que puedan generar políticas públicas que van a contribuir a reducir las brechas sociales y por ende también van a reducir las brechas del país. ¿Por qué? Porque todo país tiene un plan estratégico, tiene sus indicadores. Entonces, una forma de cómo el país va evaluando, monitoreando, que está contribuyendo a la reducción de los problemas sociales, económicos o ambientales, es a través de la reducción de las brechas. Entonces, también esto es un llamado a los congresos. ¿Por qué? Porque en el Congreso es también el lugar donde se debaten, se proponen diferentes reformas en bienestar de un país. Entonces, se debe de evitar presentar proyectos de ley que están basados en políticas públicas asistencialistas o clientelistas. ¿Por qué? Porque a veces están pensando en las próximas elecciones y no están pensando o estas políticas públicas que se proponen a veces no están centradas en el bienestar de las personas. Entonces, las políticas públicas deben formularse siguiendo el ciclo de formulación de políticas públicas, que está basado en un enfoque participativo y multiactor. Evitar que las políticas públicas sean propuestas por los candidatos que pensaron durante la campaña. No, las políticas públicas son propuestas técnicas con estrategias, objetivos, con actividades y con indicadores que tienen que estar plasmadas también en el plan operativo anual y en el presupuesto anual de los gobiernos, para que de esa forma las políticas públicas se concreten y sean viables y la población perciba que se vienen realizando acciones que los favorecen. Otra situación que afecta es que existe una descoordinación entre el gobierno central, el gobierno provincial, el municipal. Cada uno quiere brillar, cada uno quiere salir adelante. A veces los ministerios proponen políticas públicas sin coordinar con los municipios y resulta que los municipios ni saben que existen o de qué se trata y luego ellos están haciendo otros esfuerzos. El trabajo de formular una política pública es complejo, pero si se aplicaría un trabajo multisectorial, multiactor, con el enfoque territorial, entonces los resultados serían otros. También es importante tener en cuenta que la población sufre dos tipos de necesidades. Una, la necesidad que ellos siempre están solicitando o demandando. ¿Cuáles son? Las más
frecuentes el tema de educación, de salud, erradicación de la pobreza, el tema de las carencias sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una familia sufre por acceso al agua, esto va a repercutir en su salud, en su nutrición. Si no tienen acceso a las carreteras, va a repercutir en la economía, cómo van a comercializar sus productos o cómo van a tener acceso a productos externos. Por eso es importante que además los ministerios coordinen con los gobiernos regionales o provinciales o departamentales, porque las poblaciones cada vez son más exigentes y pluralistas. También existen necesidades no demandadas y que muchas veces no son tomadas en cuenta, donde el gobierno no les presta mucha atención, no les da mucho presupuesto, como por ejemplo el tema de la preservación del medio ambiente, la educación vial, la prevención de enfermedades. Son a veces temas que casi los gobiernos creen que no son tan importantes. Entonces, por favor, les quiero recordar cuál es el proceso de formulación de políticas públicas. El primer paso, queridos funcionarios y servidores públicos, es la identificación y definición del problema. Consiste en reconocer la existencia de un problema que requiere atención pública en favor de una población. Vuelvo a repetir, los problemas no son homogéneos, son heterogéneos, va a depender del territorio en donde se presente. Ese es un punto muy importante. Después que has definido el problema que se tiene que subsanar y el territorio en donde se tiene que atender, se formula la política pública de manera participativa. ¿Por qué de manera participativa? Porque la gente lo vive, lo sufre, pasa día a día el problema, lo siente. Entonces tú tienes que ir a preguntarle qué realmente está pasando y no creer, entonces sucede tal cosa. No suponer, porque las suposiciones nunca van a ser las correctas. El problema está mejor presentado cuando te lo cuenta alguien quien lo vive. Luego viene la parte de la adopción de la decisión, es decir, que se tiene que elaborar un plan de trabajo donde logre abordar la problemática que ya muy bien se ha recogido en el territorio. Después de esto que se elabora un plan de trabajo con las estrategias, las actividades, los indicadores, lo que se hace es la implementación de la política pública. Luego se evalúa, se ve si realmente la política que se implementó está dando resultados. Si no está dando resultados, entonces se realizan correctivos y de esa manera se tiene que ir verificando de que las brechas se van reduciendo. Si la política pública que formulaste no contribuye a la reducción de las brechas sociales, de las brechas económicas, de las brechas en educación, en salud, se mantienen igual, es porque tu política pública no está respondiendo al problema público, a las necesidades de la población. Bueno, lamentablemente en una publicación del Banco Mundial se expresa lo siguiente, y se lo voy a decir textualmente. Dice que las gerencias del sector público en América Latina son demasiado débiles en capacidades técnicas y demasiado dependientes de los políticos de turno para actuar como fuente de conocimiento técnico políticamente neutral, impulsado por la administración. Entonces, por favor, hago un llamado a los gerentes públicos o jefes ministeriales o gerentes de gobiernos regionales, provinciales y municipales. Formulen e implementen políticas públicas pensando en el bienestar de la población, no para cumplir con los pedidos populistas de los gobernantes. Ahora, ¿dónde se refleja que las políticas públicas no están funcionando? Cuando revisamos los indicadores de pobreza en América Latina.
Más de 180 millones de personas viven en pobreza en América Latina, es decir, el 29% de la población. Entre ellas, el 72 millones, es decir, el 12%, viven en extrema pobreza en América Latina. Repito, 180 millones en pobreza, 72 millones en extrema pobreza. Y si revisamos por países, Guatemala y Haití tienen los niveles más altos de pobreza, el 59%, Honduras un 48%, Colombia y Argentina un 39%, Perú, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Nicaragua están en promedio un 25%. Los únicos dos países donde la situación va muy bien es en Chile y en Uruguay con un 10% de pobreza. Entonces, finalmente, este es el panorama de cómo se vienen aplicando las políticas públicas. Un indicador son los altos niveles de pobreza que se observan en América Latina. Cuando observemos una reducción, ahí podremos decir que las políticas públicas que se proponen desde cada uno de los gobiernos están dando resultados.